Buen día, ¿cómo están? Feliz luna nueva en Acuario, que fue esta madrugada, más 1 de febrero. Arrancamos febrero finalmente. A ver si tengo acá la agenda. Bueno, vengo acá para compartir un ejercicio. No sé si llamarlo ejercicio o... Sí, puede ser una especie de ritual más que bien, ¿no? Para como tomar un poquito de conciencia sobre algunos temas. Ayer cuando transmití los mensajes de tarot consciente por signo, les conté que estaba viendo cuando iba avanzando signo por signo a dónde les tocaba este tema de la luna nueva en Acuario junto a Saturno. Y muchos signos están como en un clima de cortar con el pasado, cortar con patrones, cortar con la historia familiar, digamos, a nivel de las repeticiones. Se corta un poquito. A nivel de las repeticiones que a veces nos funcionaron como una solución para sobrevivir para el clan, pero hoy en día me representan un bloqueo. Bueno, entonces yo el domingo, que fue la cuadratura Sol... Hola Carmen, ¿cómo andás? El domingo fue la cuadratura Sol en Acuario, Urano en Tauro, que en mi caso, el Sol en Acuario me cae justo en una zona de creencias, filosofía de vida, expansión, el extranjero, todo eso. Y estaba conectado con Urano en Tauro, que a mí me cae en la casa 12, que tiene que ver con mi guión de vida, con mi inconsciente, con todo lo heredado, con el inconsciente del clan y del colectivo. Y desde mi sol tiene que ver con la casa familiar. Eso estaba hablando desde el ascendente, que es mi ascendente en Tauro. Desde el sol, este sol en Acuario justo cae en mi zona de familia, hogar, raíces, y Urano en Tauro estaría en mi casa, en mi casa 7 de parejas. Entonces hay un tema con el que yo vengo de toda la vida trabajando, que fui descubriendo el porqué de... ¿Vieron cuando en la vida a uno le pasan un montón de cosas que no están como que no tiene coherencia? Es la incoherencia que uno tiene en su vida, cada uno tiene su propia incoherencia. Hay alguna que es como repetitiva, central, a veces nos pasan en diferentes etapas distintas cosas, y otras veces hay algo que nos acompaña como todo el tiempo. Y en mi caso tiene que ver con, yo siempre les comento, con la zona de parejas. Cuando empecé a indagar en mi propia carta astral natal, descubrí que en la zona de parejas tenía a Urano con un clima sagitario en la casa 7. Y eso muchas veces hace que conectemos con personas diferentes, disruptivas, personas que, como Urano, ¿no? Caen como un rayo, o sea, vienen, nos marcan, nos generan una impresión muy fuerte y se van. También con mucha gente del extranjero. Yo siempre conecté con gente que estaba de paso, de viaje, me atraía mucho personas que hablan otros idiomas, que tienen otros acentos, que tienen otras filosofías de vida. Siempre me interesó eso en general para mi vida, y me atraían personas obviamente que estaban en esa sintonía. Y el tema es que de toda la vida yo, la verdad, que siempre creo que por esta misma especie de limitación o bloqueo que he tenido, uno se va especializando, ¿no? Es como una persona que tiene una enfermedad y como cada vez aprende más acerca de esa enfermedad, de ese síntoma, porque lo padece, porque lo vive, porque... Entonces, bueno, uno va pasando por distintas etapas. Yo tengo 37 años, que es un montón en relación a lo que llevo viviendo esta especie de bloqueo. Un bloqueo que no tiene que ver con... lo primero que quiero sacar de plano es el tema del romanticismo y esa cosa de no. Es una cuestión, digamos, hasta de salud emocional, de salud física, de salud a nivel, digamos, de vida, de bienestar. El hecho de poder elegir si quiero o no estar en pareja, pero no por una especie de bloqueo. Yo siempre tuve el deseo, ¿por qué? Porque como fue algo que todas las cosas que yo siempre quise vivir las hice, fui, las concreté,
Y en este caso fue siempre lo único que, siempre que tengo la intención, que tengo ganas, que siento de tener ganas de estar compartiendo con alguien a nivel de pareja, aparecen los bloqueos o aparecen estas personas que me dejan impresiones fuertes y desaparecen y así. Entonces fui indagando en la historia. Cuando empiezo a estudiar biodecodificación, bioneuroemoción con Enrique Corbera, ya en el 2012, 2013, empiezo a descubrir en mi historia familiar ciertos patrones muy fuertes con respecto a los desórdenes amorosos. Entonces, por un lado tengo una abuela que, si bien formó su familia, tuvo sus hijos y todo, esta abuela tenía de lo que me contaron, porque no sé si fue así, lo que me llegó es que siempre tenía esa conducta de o tener amantes o irse detrás de algún amante. Ella se suicida muy joven, a los 42 años, muy joven. Pierde un hijo, primero que nada, chiquitito, y después muere suicidándose porque se quería ir, se quería escapar, no quería divorciarse, no se quería separar. Hay que poner todo en contexto de las épocas, ¿no? Porque uno dice, ay, qué pavada, ¿no? Hoy en día te divorciaste, separás como si nada, pero había épocas antes donde realmente eso no era una opción, por una cuestión de estatus social, de vista pública, ¿no? Y esta abuela decide que se quiere escapar con la persona que amaba, que se ve que era un gran amor, eso dicen. También me había escuchado en un momento como que había un hombre que siempre iba y le llevaba flores a la tumba, que sospechaban que era este gran amor que ella había tenido. La verdad que nunca supe bien qué pasó, cómo fue, nunca tuve pruebas concretas, sino todos dichos, ¿no? De cosas que se dicen en la familia. Y bueno, y ella quería irse con esta persona y se ve que ella estaba muy mal emocionalmente, ya muy desbordada, y toma esta decisión, que realmente yo creo que para tomar una decisión así y ejecutarla uno tiene que estar en un desbalance fuerte emocionalmente, o en mucha desesperación, o en sentir que no hay salida. Y se suicidó con 42 años, y estando casada y con hijos. Esa es una de mis abuelas. Mi otra abuela tiene una historia también tremenda con respecto a las parejas, porque su papá, mi bisabuelo, muere muy, muy, muy joven, creo que a los 30 y pico de años, porque jugaba, creo, me dijeron que jugaba al polo o algo así, se cae del caballo, se le hace como una especie de gangrena, bueno, una cuestión, una infección tan fuerte que en aquellas épocas, mi bisabuelo, en aquellas épocas era terrible, no había como ahora para ir a curarse y entender qué es lo que uno tiene, se muere muy joven dejando a su pareja, que era mi bisabuela, con mi abuela y mi tía abuela muy chiquititas. Una tenía 4 años y la otra 2. Entonces mi abuela pierde a su papá a los 4 años, muy chiquita, y su mamá queda muy joven con 2 niñas pequeñas, y bueno, después se pone en pareja con otra persona, y ella se muere muy joven también creo que era de un cáncer de pulmón. Mi bisabuela muere muy, muy joven, también a los 36 años, creo, o sea, muertes muy jóvenes, muy trágicas, situaciones como, imagínense que mis bisabuelos, estos bisabuelos mueren los dos muy jóvenes, y quedan estas 2 niñas pequeñas a cargo de un padrastro, que las cría y se hace cargo, o sea, en ese sentido fue una buena memoria, por decir así. Pero después esta abuela mía se casa, tiene hijos, pierde una niña pequeña, parecido a mi otra abuela. Mi otra abuela pierde un varón a los 2 años más o menos, y esta abuela pierde una nena a los 2 años. En ambos casos, primeros hijos. Imagínense, terrible. Y un placer, Carmen. Tiene un sentido. Les estoy compartiendo todo esto para que entiendan el cómo llego a hacer el ritual y para qué les sirve. Esta es una especie de historia, no importa. Ustedes van a poder aplicarlo a la suya. Pero para que entiendan cómo el inconsciente funciona. Que el inconsciente no es que nos pone trabas para limitarnos y condicionarnos, sino que lo hace para protegernos de los grandes dramas de la historia del clan. Cuando esto sucede a nivel de abuelos, bisabuelos, es muy cercano a nuestra generación, entonces es como que yo le digo las calles cortadas, porque digo que cuando ocurren estas bombas emocionales, estas muertes trágicas, estas muertes tempranas, el clan empieza a buscar por dónde puede seguir
creciendo, evitando pasar por estas zonas. Entonces, cuando nacemos personas que resonamos por fecha, por nombre, por parecido físico, con estas personas que vivieron estos dramas, somos las personas por donde, somos las calles por donde no va a pasar el clan, ¿ok? Por donde el clan no va a tratar de seguir. Y por eso, cuando hay cuestiones de conflictos para poder vivir en pareja, para poder establecer parejas estables, realmente lo que está hablando es que se está evitando llegar a los embarazos, se está evitando llegar a que vuelvan a haber estos dramas de perder hijos pequeños, de que se pierdan embarazos, de que muera una mujer en un parto. Es como que lo de la pareja solapa el verdadero conflicto, que es una especie de infertilidad oculta en realidad, ¿no? No sé si soy infértil, quizás lo soy, no lo sé. Pero cuestión que cuando eso va, si eso fuera en consonancia con mis deseos, no pasa nada. Si yo estuviera feliz con eso, está todo bien. El tema es cuando uno, que obviamente es raro poder estar feliz con eso, porque todos queremos conectar, no solo nos interesan amistades, sino que a todos nos interesa, obviamente, tener pareja, estar en pareja, más que nada, la palabra tener, estar en pareja, tener la experiencia de compartir con otra persona nuestra intimidad. Entonces, cuando se limitan esas cuestiones muy básicas del ser humano, obviamente que eso tiene un porqué, y es para que nos llame la atención, para ir a mirar una historia que hay que sanar, un drama que hay que soltar, y algo que hay que liberar, ¿ok? Entonces, esa es la historia de mi vida. Es el único bloqueo que tengo en mi vida de toda la vida, de toda mi historia, de siempre, digamos. No es que empezó en algún momento, no, de siempre fue así. Y la verdad que también debo decir que no es que para poder estar en pareja haya que cumplir ciertas, no es que uno dice, ay, no, es que soy fea, es que soy linda, es que soy inteligente, no soy inteligente. En realidad, estar en pareja, puede estar en pareja cualquiera, no hay una checklist que hacer para poder estar en pareja, no. Cualquiera puede estar en pareja. Tiene que ver con una cuestión más inconsciente, más de memorias emocionales, más de desórdenes amorosos a nivel del clan. Entonces hay personas que no tienen el conflicto por ese lado, sino que lo tienen por otro, con el dinero, o con el trabajo, o con la profesión, o con otras cosas, ¿ok? O logran estar en pareja pero no pueden tener hijos directamente. En mi caso ya es como que está más profundo todo. ¿Por qué? Porque hay muertes de niños muy pequeños en la generación. Mi mamá perdió su primer embarazo también. Entonces ahí nomás tenemos los conflictos más fuertes, están muy cerca, ¿no? Esto de cuando mueren niños pequeños son bombazos emocionales a nivel del clan que empiezan a poner como una especie de alarma y de bloqueo inconsciente para no llegar a repetir eso. Mi abuela, una es la que se suicida por querer vivir un amor imposible, y la otra con 42 años, y mi otra abuela es la que queda de chiquitita, se mueren su papá primero y su mamá después, y queda con gracias a Dios, ¿no? Esta segunda pareja que hizo mi bisabuela, muy rápidamente, que fue quien las crió a mi abuela y mi tía abuela, pero después mi abuela también se casa, tiene hijos, pierde a su primera hija pequeña, y muere su esposo, mi abuelo, muere joven también a los 47 años de cirrosis. Cayó en el alcoholismo. Yo fui hilando y me parece que todo tiene que ver con la muerte de esta primera hija que tuvieron muy pequeña, y ahí ninguno de los dos quedó bien, por decir así. Pero bueno, mi abuela repite la historia, queda sola con 2 hijos adolescentes, y todo se va, hola Noé, ¿cómo andás? Y todo se va repitiendo. Entonces cuando uno empieza a ver los patrones que se repiten con situaciones que son dramáticas, que nos ponen en jaque a nivel de supervivencia, que lo que yo veía es que los hombres, por ejemplo, del lado materno, no están, todos se mueren jóvenes. Entonces, de alguna manera, y todas hijas mujeres nacen, ¿no? Todas mujeres, no hay hijos varones. Entonces, ahí es cuando uno empieza a entender qué pasa. Uno se pregunta, ¿para qué no nacen hijos varones? ¿Qué representa el varón? Bueno, el varón no es seguro, porque con el varón no puedo contar porque se me muere. Mi pareja hombre se muere joven. Mi bisabuelo, mi abuelo, todos se murieron muy jóvenes, y quedan las mujeres solas con sus hijos. Entonces, eso ha sido un drama que se ha sufrido tanto generación tras generación, que llega nuestra generación y tenemos mi hermana más grande, que es la única que tuvo una nena, que después yo, que jamás, nada, porque tengo mi conflicto de pareja, como les dije, y mi hermana más chica tiene discapacidad. Entonces, fíjense cómo el clan está contando algo. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a hacer mi árbol familiar y empiezo a ver las fechas,
siempre jodemos con mi hermana más grande que ella no tiene nada que ver con nadie, porque yo le digo, Sole y yo, mi hermana más chica y yo, nos agarramos todo el árbol. Resonamos con todo el árbol, es impresionante. Todo el árbol, o sea, Sole sobre todo resuena con mis tíos, con mis abuelos, con mis bisabuelos, con todos los dramas, todas las muertes. Sole nació cerca de todas las muertes difíciles, tanto de mi abuelo que murió joven, como de mi otra abuela. Con los niños pequeños que murieron también cerca de la fecha que nació Sole. Yo resueno con mi abuela esta que se suicidó y con mi otra abuela que es la que quedó viuda de joven. Y también con mi bisabuela. Entonces cuando uno empieza a darse cuenta de eso, dice, wow, o sea, acá evidentemente que está pasando algo, porque nosotros nos damos cuenta cuando algo nos excede, cuando hay algo que viene del clan, cuando hay un mandato mucho más fuerte que el propio, porque es un exceso. Es decir, o sea, puede ser que a uno una vez le vaya mal en pareja con alguien o que no sintonice con nadie y uno puede, qué sé yo, hacer terapia, puede indagar en su propia historia, en sus propios conflictos. Pero cuando uno se da cuenta de que es algo que es como excesivamente repetitivo y es como eso, es un exceso, es como esto es demasiado, ¿cómo puede ser? Bueno, es porque hay que indagar en la historia familiar y yo cuando empecé a desplegar un poco la historia del árbol y ver las fechas y ver con quién resonaba y todo, dije, claro, ni por casualidad se me va a acercar un hombre a mí. Los que se acercan se van. Porque estoy resonando una información que de alguna manera mi inconsciente me va a hacer conectar siempre con personas que no se queden demasiado, con personas con las que yo no logre establecer una estabilidad, una relación de largo plazo, porque eso implica que surja la posibilidad en el horizonte de embarazos, de planificar, de una planificación familiar, de querer hacer familia, por decir así, y eso trae el tsunami emocional de todo lo que pasó mi generación anterior con quien yo resueno, porque somos tres, pero es como que Sole resuena mucho con el tema de los muertos, de los niños pequeños que murieron y todo eso. De hecho, ya tiene un retraso madurativo que habla de eso. Y de la hiperactividad que habla mucho de como no estoy muerto. Y en mi caso es más por el lado de pareja, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver esa historia e indagar, y yo trabajé muchos años estas historias y este árbol y comprender un poco con qué información inconsciente estaba trayendo yo, con quién estaba resonando en mi clan, fue cuando hice también distintos trabajos interiores míos, personales, para ir liberándome un poco de esas lealtades invisibles que uno tiene con el clan, ¿ok? Después yo puedo decidir o no estar en pareja, pero de manera libre, consciente, porque quiero o no quiero, no porque estoy como tomada por el clan de alguna manera, por esta resonancia, por esta información. ¿Qué hice el domingo? Lo sentí, no es que estaba planificando porque justo había cuadratura, no, sino que después dije, mira, genial que hay una cuadratura Sol-Urano porque tiene que ver mucho con cortar con ciertos patrones de conciencia, con poder ponerle luz a ciertas, como poder poner conciencia, ¿no? Y creatividad a la parte del clan, que es la que me toca a mí respecto de mi Sol, y para poder cortar patrones con respecto al tema pareja. Entonces, hice un ritual, los rituales de biodecodificación que yo suelo dar tienen que ver con cartas y también rituales de entierro y de reconocimiento de algún ancestro. En este caso hice una carta que se las voy a leer, que es un modelo que tengo, que después yo escribí más obviamente, pero arranqué con esto. Con la primera que quise hablar fue con mi abuela Tita, que es con ella con la que más resueno, con la que más me siento como siempre me sentí muy conectada, y con mi otra abuela también por la misma historia. ¿Para qué? Bueno, para decir, hey, clan, hermoso clan, realmente he cambiado muchísimo la percepción de mi familia a nivel de raíces. Ya no es más ese lugar oscuro al que me daba miedo mirar, no es más ese lugar al que me da miedo como girar y ver todo lo que está detrás de mí, sino que aprendí a honrar la historia de cada ancestro, de cada persona, su viaje personal, sus dramas, sus esfuerzos, su experiencia de vida.
todas las cosas que han pasado, porque todo eso me trajo a mí acá, a estar en este mundo. Entonces, de alguna manera, cuando uno ama eso, aprende a amarlos, a respetarlos, a honrarlos, sentí como que se estaba cerrando un ciclo, sentí como, bueno, llegó mi momento también de liberarme, de dejar de estar con esas lealtades tan activas y poder soltar eso y poder también transmitir, ¿no?, a mi propia historia, a mi propio árbol. Hasta acá llegamos, o sea, ya está, no podemos seguir repitiendo esto, estamos en otra época donde hay medicina, donde se puede saber si un bebé se enferma, qué le pasa, donde se puede salvar una vida de un niño pequeño. No estamos en la época de mi abuela o mi bisabuela, donde los niños se morían y no sabían ni de qué, y eso generaba muchísima más impotencia. Imagínense que se te muera alguien tan pequeño, tu primer hijo o tu primera hija, y ni siquiera saber de qué se murió, o sentir que podrías haber hecho algo y no lo hiciste. Y lo mismo con el tema de las parejas, ¿no? Que hoy en día le pasara lo que pasó a mi bisabuelo, tranquilamente lo operan, lo curan, lo sanan, ¿no? Mi bisabuelo se murió a los 30 y pico de años porque en esa época no había nada. Entonces, también como poder transmitir eso, ¿no? Actualizarnos no estamos en la era de piedra, no estamos en una época donde uno no tenga acceso ni a la información, ni a la medicina, ni a la curación. Dejemos de estar como bloqueando la posibilidad de disfrutar de la vida, disfrutar de estar en pareja. No todos los hombres se tienen que ir de temprano o morirse como pasaba en mi clan, para cortar con esas repeticiones, para poder vivir de manera plena. Todo lo que sentimos que de alguna manera nos condiciona en sentirnos plenos, ahí hay algo que sanar, hay alguna historia que ir a buscar, ¿okay? Y a eso me dediqué muchísimos años. Así que realmente el domingo sentí que era el momento como de, bueno, gente, cumplí con ustedes, déjenme hacer mi vida. Y les voy a leer esta carta que está muy buena, que les puede servir un montón, que después me la pueden pedir, yo se las mando por mail, que es una carta de liberación al clan. Es para liberarnos de las repeticiones del clan, de lo que al clan le sirvió para sobrevivir y que hoy a mí me termina condicionando, ¿ok? A ver, ¿a dónde está? Acá. Entonces lo que hice fue, siempre uso los elementos, siempre para hablar con nuestro inconsciente y cambiar algo, tenemos que conectar con nuestros sentidos. Entonces prendí una vela, prendí un incienso, tenía algo para tomar, y bueno, el tacto, la vista, el olfato con el saumerio, el tema de la temperatura, ¿no?, de una vela, del aroma, el tacto cuando escribo, la visión cuando escribo, cuando leo, la audición cuando lo leo en voz alta. Escribimos la carta, la leemos en voz alta, la quemamos y la enterramos. Entonces, esta es la carta de liberación al clan. Dice: gracias a mi familia soy lo que soy. Se escribe de puño y letra, ¿ok? Se escribe de puño y letra, después uno puede seguir escribiendo más. Yo después lo que hice fue como particularizar, individualizar un poco todo este mensaje general. Después hablé particularmente con mis abuelas y con mi mamá. Gracias a mi familia soy lo que soy. Los tomo tal cual como son, porque los he elegido con el propósito de venir a cumplir un determinado rol en la tierra. En su honor prometo hacer algo bueno con mi vida. Honro mis raíces, honro mis ancestros, a todos y cada uno de ustedes que han existido en mi sistema familiar, y les doy las gracias por haberme permitido aprender todo lo que necesitaba antes de llegar a este plano biológico para hacer esta experiencia humana. Hoy es necesario para mi evolución y mi sanación de cuerpo, mente y alma dejar de repetir estos programas y patrones de comportamiento que ya no son necesarios para la continuidad del clan. Hoy dirijo mi mirada a algo más amplio y profundo. Asumo el poder de creadora de todo mi universo, o de creador. Hoy decido hacerme cargo de mí mismo, reconociendo que todo lo que está frente a mí es el reflejo de mi estado interior y de mi propia creación. Hoy decido hacerme cargo de mis acciones, de mis decisiones y emociones. Elijo en cada momento qué pensamiento sostener para que mis actitudes le den a mi corazón, órgano vital, la paz y la dicha, puse yo, que merece. Hoy decido cortar y trascender los programas de miedos, abandonos, carencias, violencia, enfermedad, sufrimiento y demás repeticiones familiares. De esta manera soy libre, cambio mi pasado, elijo mi presente, construyo mi futuro. Mi destino depende solo de mí. Eso
no me termina de convencer porque yo creo que en realidad depende del entramado, ¿no? Pero bueno, uno es el común denominador en todo caso. Amados ancestros, desde un profundo amor y porque están en un lugar sagrado en mi corazón, les pido su bendición, protección y guía permanente. Bueno, se escribe esa carta, se lee en voz alta, sobre todo si para ustedes sienten que dentro del clan hay ancestros específicos con quienes ustedes sienten que resuenan y que están repitiendo su historia, o que el bloqueo que ustedes viven tiene que ver con la historia que ellos vivieron, como me pasó a mí, apuntan a esas personas, ¿no? Después de leerla en voz alta, la queman y la entierran, la llevan a la tierra con miel, entierran las cenizas, en un patio, en un parque, en algún lugar, digamos, no maceta. También la pueden tirar a algún río, al mar, eso como ustedes sientan hacerlo. ¿Por qué les comparto esto? Porque cuando miraba ayer, cuando estaba haciendo los mensajes de tarot consciente por signo, estamos teniendo en este momento una tensión entre dos áreas de nuestra vida, una donde está el Sol y Saturno, donde fue la luna nueva esta madrugada, que es Acuario, y otra Tauro, donde está Urano, tratando de cortar y liberar cosas que estaban como muy arraigadas. Por eso es que hice este ejercicio, porque como yo tengo casi toda mi casa 1 en Géminis, tengo a Tauro, a Urano en Tauro, lo tengo a mis espaldas, en mi casa 12. Entonces, todas las personas que vean que en su mapa de su carta astral natal, y quienes conozcan su carta astral natal, tienen a Urano en la casa 12, en la zona de inconsciente familiar, inconsciente colectivo, memorias de gestación, memorias heredadas de mamá. Bueno, toda esa parte que es como la zona de tras bambalinas, digamos, lo que está atrás del escenario, lo que está el guión que en realidad termina manifestándose en mi vida, bueno, es importante que se fijen de hacer este ritual y que vean a dónde está la zona Acuario. Si es como en mi caso, yo, según mi Sol, tengo a Urano en esa zona de parejas y a Acuario en la zona de familia. O sea, no está en casa 12, según mi Sol. Según mi Sol está en el área de pareja, donde Urano está tratando de hacer una liberación y un corte, una revolución, y en la zona de familia está este Sol en Acuario y este Saturno en Acuario. ¿Qué quiere decir? Que yo tomé este mensaje. Es importante que yo tome mi posición adulta, mi posición de madurez, y tome conciencia respecto a mi historia familiar y mis raíces para poder hacer ese corte con repeticiones que hay a nivel de pareja. Eso respecto de mi Sol. Yo tengo el Sol en Escorpio. Y quienes tienen Sol en Escorpio pueden aplicar esta mirada. ¿Qué está pasando de la historia familiar que se está repitiendo y que Urano está tratando de revolucionar en el área de pareja? En mi caso, tiene que ver con esta especie de programa de infertilidad oculto, que como se perdieron niños pequeños en mis generaciones anteriores y las parejas se murieron jóvenes, bueno, el inconsciente manda el mensaje de ni en pedo vas a estar en pareja, ni en pedo se te ocurra llegar a la instancia de quedar embarazada. No va a suceder. ¿Por qué? Porque eso implica la memoria, traer a la conciencia la memoria de grandes dramas que dejaron muy herido al clan. Entonces, una vez que hacemos esto, además de reconocer si hay niños pequeños que murieron, eso también es importante hacerlo, obviamente. Hay rituales para hacer como hacen los pueblos originarios, que reconocen ancestros, por ejemplo, los niños que mueren muy chiquitos, que muchas veces, a veces sí son enterrados, a veces no, a veces se pierden embarazos o nacen niños muertos y no hay un ritual de entierro como hacemos con cualquier otra persona. Son bombazos emocionales y a veces no se hace ese proceso y eso queda ahí como bloqueado. Son duelos bloqueados de amor a nivel del clan. Me fui. Bueno, y si tienen, por ejemplo, el ascendente en Géminis, van a tener a Tauro también en la casa 12, entonces todos los que tienen el ascendente en Tauro o Géminis después del grado 10 de Tauro, que es donde está Urano, van a tener a Urano a sus espaldas. Entonces, en esos casos tenemos una revolución en mi historia personal, en mi inconsciente del familiar y colectivo, tratando de cortar con ciertos patrones respecto a el área también de metas, de a dónde quiero apuntar, de vista pública, de cuestiones, digamos, de
de la casa 10, que tiene que ver a lo más alto que yo puedo llegar desde mi zona más íntima, que para quienes tienen el ascendente en Tauro o en Géminis, está Leo en la casa familiar y Acuario en la casa, la casa 10, en la casa de vista pública, en la zona más alta de la carta. ¿Ok? Entonces, sé que esto es muy específico de astrología, pero sirve también, quiero que entiendan que todos los lenguajes, tanto la astrología como la biodecodificación, todos cuentan lo mismo desde distintos lenguajes. Entonces, tanto si conocen su carta astral, como si hicieron alguna vez biodecodificación, psicogenealogía, armaron su árbol familiar, vieron qué repeticiones hay con ustedes, con quienes están conectados a nivel del clan, ahí pueden ahora aprovechar porque hay mucha energía para cortar y liberar las repeticiones y los patrones, y tomar conciencia y también hacernos cargo, hacernos responsables de nuestra propia historia, de nuestra propia vida y decir, ok, dejo de repetir, dejo de ser leal al clan, eso no significa traicionarlo, significa dejo de tener estas lealtades con cosas que me condicionan, por repeticiones que ya no tienen sentido, que tuvieron sentido en su momento protegieron al clan, pero hoy ya no lo tienen. Corto con eso, tomo conciencia, me hago cargo, que es el Sol es tomar conciencia y Saturno es me hago cargo, me activo mi adulta o mi adulto responsable en esta historia para poder realmente en el área familiar, en el área de cómo me nutro emocionalmente, hacerlo desde el lugar que yo quiero, desde una autenticidad, desde mi propia identidad y no repitiendo la historia familiar. ¿Okay? En el caso sea que sean Escorpio de Sol o ascendente, Tauro Géminis de Sol o ascendente, teniendo a Acuario ahí en la zona de familia o en la zona de intimidad, ¿no? Casa 4 o en la casa 10, que es la zona de vista pública, también ahí donde se formalizan matrimonios, etc. Bueno, pueden utilizar este ritual para cortar con los patrones del clan. También si sienten que les sirve, más allá de qué signos sean, etc., si sienten que están repitiendo una historia de toda la vida que tiene que ver con los dramas del clan, también lo pueden utilizar, siempre y cuando lo tengan bastante consciente, ¿no? Sí, que realmente lo hayan visto, lo hayan reconocido, lo comprendan, y que sientan realmente que se cumplió un ciclo, ¿ok? Había otros signos. A ver, déjenme ver. Este vivo es bastante espontáneo porque me surgió hacerlo ahora, porque ayer lo pensé en hacerlo y me colgué, no lo hice, así que se los quería dejar ahora que está la energía full para eso. Después de todo, estamos sembrando una semilla de liberación, pero haciéndonos responsables. Por eso tiene que ver mucho con la luna en Acuario, sobre todo para estos signos. Creo que cuando hablé de cáncer también, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro, para cáncer de Sol ascendente también puede tener mucho que ver, porque cáncer de por sí tiene una energía muy conectada con lo conocido, lo familiar, los ancestros, las raíces, y la zona Acuario representa una zona de transmutación, de ir a liberar la zona de la sombra, del inconsciente ahí personal, todas las emociones fuertes y ocultas y reprimidas, todo lo negado, todos los temas psíquicos de trauma. Entonces también para cáncer puede servir ir a liberar un poco esa zona con estos rituales. Y para quién más. Y también para Acuario también, porque para Acuario tienen a Capricornio en su casa 12, que es donde está sucediendo todo el tema del proceso plutoniano, más tener todos los planetas personales ahí, todas estas retrogradaciones que hubo de Venus y de Mercurio, que está a punto de despertar directo. Entonces para Acuario Sol ascendente también está bueno soltar estas repeticiones, lo heredado, lo repetido, el deber ser, lo tradicional que representa Capricornio, y lo tienen a sus espaldas. Y poder hacer esta revolución en la zona de también familia, raíces, nutrición, que es Tauro, donde está Urano haciendo una revolución, y ustedes sembrar desde un nuevo inicio, con madurez, haciéndose cargo de ustedes mismos, ahí en Acuario, que es la casa 1 para ustedes si son de Sol o ascendente, y dejando atrás, cortando con el pasado que representa ya lo caduco, que representa Capricornio en estos sentidos, ¿ok? Así que para Tauro, Géminis de Sol o ascendente, Escorpio, Sol o ascendente,
Acuario de Sol o ascendente pueden utilizar, y también Cáncer de Sol o ascendente, pueden utilizar estos elementos, ¿no? Estos rituales, esto que les estoy explicando, para cortar con las repeticiones, los patrones y todas estas memorias de dolor que quedaron en el clan latiendo y que a través de ustedes de alguna manera se expresan, evitando ir hacia esas zonas donde hubo grandes dramas. Cuando los grandes dramas tocan cuestiones tan fundamentales en la vida de una persona como el área de pareja o el área económica o el área de hijos, hijas, hijes, de familia, digamos, de maternidad, bueno, hay que ir a mirar y liberar porque realmente son bloqueos que a nivel personal se sienten mucho, salvo que uno venga muy en paz con decir yo no quiero estar en pareja nunca en mi vida, soy una persona solitaria y estoy bien. Y la verdad es que yo, por ejemplo, no lo soy súper sociable. Y a veces lo que pasa también es que cuando uno está tan embebido de esa energía, uno empieza como a tener una mirada de uno mismo que es distorsionada, porque yo me acuerdo que muchas veces también me había creado una idea de mí misma como que yo era una persona con la que no era fácil estar, o que me costaba socializar, y en realidad los hechos concretos decían lo contrario, porque yo siempre estuve en grupos de personas, siempre me conecté con el tema, digamos, de grupos y amigos y amistades y amigos de todos lados y gente. Nunca me costó a nivel de pareja también como conectar con otra persona. Lo he disfrutado, no he tenido ninguna historia traumática. Entonces ahí cuando yo empecé a darme cuenta que en mi historia cronológica no había nada que sostenga lo que me pasa. Hay una incoherencia. Entonces digo, ¿qué me pasa internamente? ¿Qué información está polulando dentro mío que no es la mía? Que no es mía, que siento que viene de algún otro lado que no es mío. ¿Por qué? Porque no tengo nada en mi cronología que pueda sostener que yo tenga ese tipo de pensamientos y creencias. Uno se va armando como una historia para justificar lo que le pasa porque es difícil ver ese contraste, ¿no? Es muy frustrante ver cómo uno es sociable, sale, le gusta, o sea, uno no es una persona cerrada y antisocial, no tiene ningún tipo de fobia, yo no tengo ningún tipo de drama ni con mi sexualidad, ni con mi cuerpo, ni con mi forma de ser, no soy una persona que no se quiera, estoy bien conmigo, me gusta como soy. Entonces dije, ¿qué pasa acá? Acá hay algo raro, porque ¿cómo puede ser que una persona que me parece que soy una mina tranquila, que no esté con toda esta traba? Es muy raro, ¿no? Entonces cuando uno revisa lo básico más o menos del tema del vincularse y ve que no hay algo que realmente uno diga, bueno, vete que ir a terapia porque tengo un problema, dice, ¿qué pasa? ¿Cómo se está manifestando esto cuando yo me siento totalmente bien y tranquila con esto? ¿Por qué está este bloqueo? ¿Por qué está este aparente, ¿no? Como no va a suceder. Bueno, entonces ahí o conecto con personas con las que conecto súper bien y estoy re bien y está todo bárbaro, pero se diluye, ¿no? Entonces mirando mi carta y viendo mi historia familiar, ahí dije, esto no es mío, acá algo estoy llevando una historia que no es mía. Entonces poder cortar con eso para poder realmente vivir la vida desde uno, ¿no? Y no estar como con esas lealtades invisibles al clan. Espero que ahí se termine de entender. Como ya les digo, el tema de pareja es un tema súper llamativo en general. Cualquier cuestión, también porque hay una cuestión que ha quedado, creo que Disney hizo su calo hondo con el tema del romanticismo, la cuestión de sentirme completo con un otro. No, lo que a nosotros nos gusta es conectar y disfrutar con otras personas, tanto a nivel de amistades como de pareja. Disfrutar de la vida implica conectarnos. Siempre que nos conectamos disfrutamos más, nos aireamos un poco, como tan importante es también estar bien con uno mismo, por supuesto. Pero hay que entender que es un tema, porque hay muchísimas historias con respecto a la pareja a nivel familiar, de otras épocas donde ha habido de todo, y todavía estamos sanando y liberando ciertos patrones y ciertos dolores y ciertas historias que se ha vivido a nivel de pareja, que es la zona más íntima, más vulnerable. Entonces que lleva, ¿no?, su tiempo, quienes resonamos con justamente esas historias, liberarlas y sanarlas y también tomar el mensaje para aprender, pero también poder elegir hacer la vida que uno quiere, ¿no? Entonces les vuelvo a decir, no hay, a veces cuando se habla tanto de la pareja, qué sé yo, las personas se preguntan o piensan, o hay como una distorsión de que uno debería ser de tal o cual manera para poder estar en pareja. No,
Si uno mira alrededor, o sea, cualquier persona puede estar en pareja, no hay, porque en realidad cada uno resuena desde inconscientemente con un otro, y qué hay ahí en el inconsciente, qué sé yo, por qué me llama la atención esta persona y no otra, por qué me atrae este tipo de personalidad y no esta otra. Es algo inconsciente, que podemos ir haciendo consciente y eligiendo más a conciencia a medida que vamos madurando y teniendo experiencias y aprendiendo y conociéndonos a nosotros mismos también, cómo funcionamos mejor, con qué tipo de persona, qué es lo mejor para nosotros o nosotras, ¿no? También aprender eso, a elegir lo que nos hace bien. Bueno, es un mundo, pero también quiero decir eso porque a veces las personas piensan, ¿no? Entran en un viaje de como editarse para ver si encajan con un cierto modelo de lo que yo creo que es una persona que está en pareja. No, en realidad no hay un modelo para nada. Si uno mira alrededor, ves que cualquier tipo de persona, de cualquier estatus social, de cualquier tipo de físico, de cualquier género, de lo que sea, puede estar en pareja. O sea, por ese lado no hay que ir, a eso me refiero, no hay que perderse por ese lado de que por ahí el mercado nos vende que las personas que están en pareja son así, así o así. No, eso no existe. Cualquier persona de este mundo vino a estar en pareja, vino a conectarse, vino a tener amistades, vino a trabajar en algo, vinimos a vivir, que vivir implica todas nuestras facetas, ¿no? Que podemos desplegar. Ayer justo mi hermana, algo que nada que ver, me mandaba una nota que la compartí en el Facebook de Yo Soy Otro Tú, de un colectivero súper apasionado por manejar, por ser chofer. Y a veces se asocia la pasión a cuestiones artísticas o masivas, o no sé, como que las pasiones son cuestiones de deporte, no, a veces la pasión puede ser manejar un colectivo, y este hombre resaltaba mucho el con qué pasión y con qué alegría manejaba un colectivo, que era una persona que quería ser docente, y cuando vio a su hermano, a uno de sus hermanos manejar un colectivo, sintió como un llamado y le preguntó cómo podía hacer para hacer eso, y el día que se subió por primera vez a manejar un colectivo le cambió la vida. Entonces, ¿no? A esto me refiero, que hay muchos modelos establecidos en nuestra cabeza, en nuestros ideales, de lo que es la pasión, de lo que es estar en pareja, de lo que es, no sé, una persona exitosa, de lo que es el trabajo ideal, de ideales. Yo les hice un podcast, ideales no son realidades, la realidad es otra. Entonces lo importante es que cada vez nos acerquemos más a la realidad para poder realmente vivir, porque al final vivimos en la realidad y no en la idealización. Y a veces los ideales nos terminan jugando en contra. En lugar de inspirarnos, nos terminan como frustrando, porque la realidad es otra, la realidad tiene otra sintonía, ¿ok? Así que bueno, dicho todo esto, espero que les sirva de algo. No sé, yo sentí conectarme y contárselos, porque para mí ha sido todo un viaje personal de muchos años. Imagínense que tengo 37 y yo tuve mi primer noviecito, que me duró poquito también, a los 16, y toda mi historia con respecto a la zona de pareja y eso todo ha sido como, siempre he sentido como que no me fluía y nunca entendía por qué, y que me costaba y nunca entendía por qué. Al principio, muchos años viviendo pensando que yo tenía un problema, que había algo malo en mí, que no me sabía relacionar, o que era complicada, o que era intensa. Y la verdad es que después en la realidad no es verdad. De hecho, cuando estuve hace poco con un chico con el que salí un tiempo, que me vino a visitar acá y convivimos una semana y qué sé yo, me di cuenta que todas las cosas que yo me decía de que por qué supuestamente estoy sola no son reales, porque soy de lo más relajada, incluso para hasta convivir y todo. Entonces dije, what the fuck, ¿no? Entonces, bueno, por eso se los digo, porque puede servir mucho. Yo no sé si realmente pude... Siento que sí, el domingo sentí como que realmente fue un momento como de coronar un poco todos los años que vengo procesando, viendo y tomando conciencia de mi historia, de la historia del clan, y también decir, ok, ya está, ¿no? Hice todo por ustedes, hasta acá llegué, quiero vivir mi vida, quiero disfrutar de mi sexualidad, de mi intimidad, quiero poder estar en pareja, quiero estar acompañada, no tengo ganas de estar siempre sola, y me parece sano eso, creo que es súper sano, porque no es desde un lugar de necesidad, sino de deseo, ¿no? De deseo de estar bien en la vida, de disfrutarla.
y siempre para mí, siempre se disfruta un montón cuando es compartida, más todavía, ¿no? Cuando uno está bien con uno y además se comparte, es lo mejor. Así que bueno, ahora les dejo colgado este videito. Si necesitan la carta esta de liberación al clan y quieren hacer el ritual o me quieren preguntar algo o no me entendieron algo, me escriben, saben que soy súper accesible, me mandan WhatsApp o me escriben al privado de acá de Instagram y con gusto acompaño. Quizás debería armar algún tallercito o algo, algún Zoom para hablar de esto más y poder responder preguntas y poder acompañar. Quizás lo hago. Me parece que estaría bueno hacerlo porque es un poco mi historia personal. Así que bueno, vamos a ver si logro trascender esta historieta. Les dejo un abrazo. Que tengan lindo martes.